¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál es el alcance del poder de Jesús? ¿Cuánto puede ayudar el Señor Jesús? Estas son preguntas muy interesantes que surgen del estudio de la tercera semana de la lección de la escuela sabática en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Qué alegría poder estar contigo. Me alegra mucho poder compartir algunos minutos para poder estudiar la santa palabra de Dios. Te cuento que el libro de Hebreos no es otra cosa que un mensaje de evangelización para los judíos cristianos. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. ¿Y por qué? Porque este libro pues, fue dedicado específicamente para aquellos que habían nacido en el judaísmo, pero se convirtieron al cristianismo. En esta semana, pensando en eso, la lección se titula Jesús el Hijo Prometido. Este es tu amigo el pastor Iván Balabarca y esto es una alegría poder estar contigo a través de este medio digital. Esta lección corresponde para el 15 de enero del año 2022. Hebreos 1, 2 y 3 dice, en estos postreros días, estamos hablando de cuando se escribió el libro de Hebreos, aproximadamente en el año 50 después de Cristo, 60 después de Cristo. En estos postreros días, o sea, más o menos en los momentos en que fue escrito el libro, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién? Dios. Dios habló por el Hijo. Tendrías que leer el versículo 1, ¿sí? En otros tiempos, de muchos modos, de muchas maneras, el Señor habló a través de los profetas. Pero en el versículo 2 hace el énfasis, nos ha hablado por el Hijo. Para una persona con mentalidad judía que no aceptaba que Jesús fuera el Mesías, pues que se les diga esto era revelador. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 2 y 3. Esta es la declaración de fe de un judío cristiano. Esta es la declaración de fe de una persona que conoce a Jesús y que reconoce que Jesús es Dios. Entonces, la idea de este trimestre es mantén los ojos puestos en Jesús. ¿Por qué no se manifestó el Hijo prometido con Adán y Eva? ¿Por qué no se presentó el Hijo prometido con Abraham o con David? ¿Por qué no fue Isaac? ¿Por qué no fue Salomón? ¿Por qué no fue Abel el Hijo prometido? Pues el Hijo prometido no era nada más y nada menos que el deseado de todas las naciones. Jesús debía ser el Hijo de la promesa. Jesús fue el Hijo de la promesa y Jesús debía aparecer en el momento oportuno y preciso, en el que cuando la oscuridad era más abyecta, cuando la oscuridad, era más profunda, cuando la oscuridad era tan tupida, tan tapada que no se podía ver ni las narices, allí apareció Jesús como la luz del mundo, queridos hermanos. En estos postreros días el mensaje de Hebreos, ¿será que el mensaje de Hebreos para una mente judía que no reconocía a Jesús, pero que se convirtió al reconocer a Jesús y a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de las persecuciones, ese judío cristiano cansado necesitaba un mensaje de ánimo y llegó el libro de Hebreos? Ahora, será para nosotros, cristianos, que han pasado ya 2000 años de era cristiana y que tenemos COVID-19, tenemos guerras, tenemos que abunda la maldad, tenemos que hay más delincuencia, tenemos que gobiernos corruptos. ¿Será que nosotros necesitamos este mensaje también para nuestras vidas, para nuestros días? Vamos a ver en esta semana cuáles fueron las 5 ideas fuerza, que nos han acompañado. Primera idea fuerza. Postreros días o final de los días es diferente al tiempo del fin. En los postreros días Dios levantó a Jesús. O sea, en los postreros días en función de cuándo se escribió el libro. O sea, en el siglo I, en esos postreros días, allí se manifestó, levantó a Jesús. Claro,
Porque en Jesús se cumplen las promesas. Vendrá un Salvador, matarás un carnerito mañana y noche, va a venir el deseado de todas las naciones. En Jesús se cumplen las promesas. Ahí por eso Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios promete el cumplimiento a través del Hijo. Dios prometió y lo comenzó a hacer en la primera venida de Cristo y completará en la segunda venida de Cristo las promesas, hermanos queridos. Primera idea, fuerza. Jesús es el cumplimiento de las promesas. Segunda idea, fuerza. Hebreos 1 al 4. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Vamos, busca por favor en tu Biblia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Ok? Los profetés. En estos postreros días, o sea, en la época en que se escribió Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, pero claro, es que estaba fresquito en la mente de Pablo el ministerio de los apóstoles que habían conocido a Jesús. Él mismo que se cayó camino a Damasco del caballo y se encontró con Jesús. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, Dios creador, el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, upostáseos. ¿Qué es hipostáseos? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Confianza, seguridad, convicción, base, certeza, naturaleza, ser, es decir, la imagen misma de su ser, o sea, cabalito, igualito a Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es la mayor revelación de la voluntad de Dios. No se diga más. El significado más pleno de la revelación es la presencia misma de Cristo en nuestra tierra. Es la mayor revelación. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo conmigo, Felipe, y no me has visto y no has conocido al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ah? Para los judíos del siglo I fue maravilloso volver a escuchar la revelación de Dios. Ellos no tenían revelación desde Malaquías. Malaquías, Esdras y Nehemías fueron los últimos que escribieron. Y desde ahí pasaron 450 años hasta que apareció Jesucristo. 400 años hasta que apareció Jesucristo, pero 450 hasta que se escribió el primer libro del Nuevo Testamento. Imagínate, para ellos Jesús era el agua de vida que llegó después de siglos de silencio profético. Claro, en esa época, entre Malaquías, el último libro del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento hay 400 años, había muchos judíos que seguramente tendrían pues buen deseo, ¿no? El buen deseo de querer hacer las cosas, y escribieron a nombre de algunas personas de la Biblia algunos escritos. Por ejemplo, Eclesiástico, dijeron, es de Salomón. El 13º capítulo de Daniel. O sea, esos escritos que no son originales se les llama deuterocanónicos. ¿Ok? Pero esos fueron esfuerzos humanos. Dios no mandó escritura profética desde el 400 antes de Cristo hasta el Nuevo Testamento. Eso hay que dejarlo claro. Por eso Jesucristo cuando llega un momento de oscuridad. Y ahí es donde el Señor es la luz, la mayor revelación. Tercera idea, fuerza. Jesús es la luz que se vio en este mundo, se notó en la transfiguración. Jesús es la expresión exactita, cabalita de la naturaleza del Padre. Por eso necesitamos conocer más a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús, pastor? Pues
escrito está, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Qué maravilla! Cuarta idea fuerza. Jesús es el creador. Ojo, Jesús es el creador, ya que Cristo es en Dios y Dios en Cristo. Son una unidad. Además, como es creador, Jesús también es, ¿qué cosa? Jesús también es el juez. Según Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice así, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él es el juez. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Nada hay oculto de sus ojos, de su presencia, de su vista, porque Él es el omnisapiente. Y Colosenses 1:17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, además de que es creador, además que es juez, el Señor es sustentador. Por eso ni una hoja de los árboles se mueve sin que Él no se dé cuenta. Él es tremendo para reconocer y manejar variables, hermanos. Quinta y última idea fuerza de esta semana. Hebreos 1:5. Algunas personas tienen dificultades con este texto. ¿Qué dice Hebreos 1:5? Hebreos 1:5 dice así, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será hijo. Engendrado. ¿Qué significa la palabra engendrado, queridos? Engendrado viene del griego gengeneca o gengeneca, ¿ok? Significa originar, producir, me dejó entender. En el Nuevo Testamento es ser padre de, en sentido humano, ser engendrado, ¿ok? Ser producido. Sin embargo, este salmo, ojo, porque esto es un salmo, el apóstol Pablo cita un salmo, es el Salmo capítulo 2, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién dijo esto? David, pues. Cuando David escribe en el Salmo 2 que Jehová me dijo, yo te engendré, no es que Jehová mandó el Espíritu Santo para que la sombra cubra a la mamá de David. No, David nació de padre y madre. La cosa es que David fue como adoptado. Y esa adopción, el Señor la llama te engendré. ¿Verdad? ¿Me dejo entender? Entonces, cuando dice en Hebreos 1:5, ¿a cuál de sus ángeles le dijo, mi hijo eres tú? Tampoco se lo dijo a los ángeles, eso se lo dijo a David. Pero como el rey de Israel vendría de la descendencia de David, entonces Jesucristo es como engendrado, pero como adoptado. Es decir, y no significa que Jesús era un ser humano que fue adoptado, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. En todo caso, en Jesús sí se aplica, no solamente el que fue engendrado, sino que en su aspecto humano, como que fue adoptado. Los reyes en el antiguo cercano oriente eran adoptados por sus deidades. Así se usa ese término para ser entendido. Como podemos leer en Romanos, vamos a buscar Romanos, por favor, busquemos en nuestras Biblias, capítulo 1, verso 3 y 4. Dice así, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Ok? Y en Hechos, capítulo 13, vamos a buscar Hechos, capítulo 13, versículos 32 y 33. Dice así, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Entonces, no se trata como que a David fue engendrado, eso fue simbólico. Y ahora, con Jesús, pues Jesús sí fue engendrado porque la profecía se cumple en Jesús, pero también su aspecto humano no solamente fue engendrado, sino también como que adoptado, entre comillas, así como antiguamente las deidades adoptaban a sus reyes de esas naciones paganas, pues el Señor utiliza una expresión común para el antiguo cercano oriente, para los israelitas antiguos, y les explica, va de lo conocido a lo desconocido, les explica que vendrá un hijo de la promesa, el cual será engendrado realmente. Jesús fue dado a conocer públicamente como el Hijo de Dios. En el bautismo y en la transfiguración de Jesús, estos fueron los momentos en los que Dios identificó y anunció a Jesús como su Hijo. ¿Ok? ¿Qué dice Mateo 3:17? A ver, vamos a buscar en Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice así: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también en Mateo 17:5. Vamos a buscar en Mateo capítulo 17, versículo 5, y dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Muy bien, entonces, mis queridos, vamos con la primera idea. En Cristo se cumplieron todas las promesas del Antiguo Testamento. En Cristo. Cristo es quien llega para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. Había tres cuestiones que no podía tocar una persona judía, porque se contaminaba. Un muerto, un leproso y la sangre. Y Jesús llega. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Toca a los muertos. Y en lugar de que Él se contamine, es tanto su poder que en lugar de que Cristo se contamine, lo que hace es dar vida al muerto. Jesucristo es capaz de tocar al leproso y en lugar de Jesucristo contaminarse, el leproso es sanado. Jesucristo es tan poderoso que en lugar de tocar la fuente de sangre, en lugar de eso, Jesucristo no es contaminado por la sangre, sino que Jesucristo para la fuente de la sangre, como en el caso de la mujer con flujo de sangre. Entonces, mis queridos hermanos, vemos la obra maravillosa del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en Jesús. Ahora, en Cristo se reveló al Dios Padre. Claro que sí. El mismo Dios amoroso, ese mismo Dios perfecto, se manifestó en Jesús. No es que el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. No. En el gran conflicto el diablo dijo, este Dios es perverso, este Dios es malo. Entonces Jesús vino a esta tierra a enseñarnos el carácter de su Padre. Tercera idea fuerza. En Cristo se mostró la plenitud del Padre, queridos. Y esa plenitud, esa misma sustancia, esa misma luz se vio reflejada no solamente en el bautismo de Jesús, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, sino también en la transfiguración, cuando allí, y qué precioso es hacer una meditación solo de la transfiguración. Entonces allí Jesús empieza a charlar con Moisés y con Elías, los dos profetas que fueron llevados al cielo. Y ahí ellos dos le hablaban a Jesús, le animaban, y ahí es donde Él se transfigura, se ve la gloria de Dios, y una nube los envuelve, diciendo, este es mi Hijo amado. Entonces Dios siempre reconociendo, para una mente judía, Dios reconociendo a Jesús como su Hijo, para una mente judía, esto era pero un bálsamo, esto era una miel. ¿Por qué? Porque ellos esperaban al Mesías y que en su mente se una la expectativa con la realidad. Esto fue precioso, esto fue maravilloso, hermanos. Y ahora tú y yo que vivimos en el tiempo del fin, tú y yo sí necesitamos esta experiencia, hermanos. Tú y yo necesitamos reafirmar que Jesús está al control en medio de las dificultades. Recuerda que Cristo es creador, juez
y sustentador. Cristo, porque Cristo hizo todo, porque Jesús es Dios, anduvo con Dios, Jesús es el creador de todo en los mundos. Y ahí el Señor Jesús nos hizo a nosotros nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero Jesús no es a imagen y semejanza de Dios. Jesús es la misma sustancia de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Por eso Cristo es enteramente Dios y después enteramente humano, hermanos. Humano. Y por último, Jesús es el rey davídico adoptado. Jesús es el rey davídico, es la descendencia de David. Así como a David se le prometió que de su descendencia vendría el deseado de todas las naciones, pues Jesús es el cumplimiento de esa descendencia. Jesús es el cumplimiento de esta realidad. Jesús es el descendiente de David, porque Dios es fiel a sus promesas. Se lo prometió a David y Dios cumplió. Qué maravilloso Dios tenemos. Si Dios habla, Dios cumple, hermanos queridos. Se le dijo a David, mi hijo eres tú. Pero él era hijo de Isaí. Pero una manera simbólica de decir, ahora tú eres mi hijo. Te he engendrado hoy. Pero no fue engendrado por Dios, fue engendrado por su mamá y por su papá. Pero es una manera simbólica de decir, aquí estamos. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y eso es lo mismo, pero ese texto se le aplicaba a David, pero se aplicaba de manera perfecta a Jesucristo. Entonces, vamos a ir analizando. Primero, la lección de la semana 1. La carta a los hebreos y a nosotros, eso se tituló, y sé firme en las pruebas. Esa fue la primera idea. La segunda idea, fuerza, el mensaje de Hebreos. Jesús es a quien debes esperar. Jesús es a quien debes esperar. Se le reafirma a los hebreos y se te reafirma a ti y se me reafirma a mí. No esperes que la salvación venga de otros lados. La salvación viene de Jesucristo. Tercera idea, fuerza. Jesús es el Hijo prometido. Jesús es el Mesías. Jesús es el deseado de todas las naciones. Jesús es la luz del mundo. No puedes saltarte esta idea, querido, querida. Son las 3 ideas que tenemos hasta ahora de nuestra lección de la escuela sabática. Querido, querida, la lección del trimestre pasado nos habló del pacto perpetuo, ese intercambio que Dios nos da salvación y a cambio Dios nos pide amor, nos pide lealtad. Es ese pacto perpetuo. Y en este trimestre viene Jesús, es nuestra única esperanza. El pacto perpetuo se cumple en Jesús, el pacto se cumple en Jesús, a través de Jesús, por Jesús. Queridos, Jesús es el centro. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Valoro mucho que te hayas quedado. Si te parece oportuno este resumen de la lección de la escuela sabática, te ruego que por favor lo compartas, le pases la voz a tus amigos y puedes suscribirte también a mi canal. En mi canal vas a encontrar contenido variado, diverso. Vas a encontrar sermones, vas a encontrar seminarios sobre familia, vas a encontrar seminarios sobre Apocalipsis, vas a encontrar bastante material. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide en todo momento. Suscríbete por favor, dale like a este video y prende o activa la campanita para que veas los videos que vamos subiendo. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.